Gracias a todos por venir y quiero agradecer particularmente a los... Me pongo de este lado, ya sé. Quiero agradecer particularmente a los organizadores de esta jornada, a todo el equipo de INIA, por haberme invitado a participar y poder mostrarles algunos de los resultados de este proyecto que en realidad estamos en este momento, acabamos de terminar. Es un proyecto INIA FPTA, en donde participaron un conjunto importante de técnicos de distintas instituciones, o sea, el grupo de ecología de pastizales, que está formado por investigadores de Facultad de Ciencias y Facultad de Agronomía y Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y luego también participaron en este trabajo que les voy a mostrar el grupo de Campo Natural del Ministerio de Ganadería y Agricultura y también gente del Plan Agropecuario. O sea que es un trabajo que se puede decir que es interinstitucional. Yo quiero referirme a dos aspectos, tengo poco tiempo y quería referirme, por un lado, al tema de la heterogeneidad de la vegetación. Cuando hablamos de heterogeneidad, estamos hablando de algo que cambia puede ser en el espacio, que también cambia en el tiempo, y nuestra sociedad durante mucho tiempo ha ignorado al campo natural y en el mejor de los casos ha pensado que es todo igual, ¿sí? O no hay nada o es todo igual. Y el campo natural es muy diverso y ha sido el primer objetivo de nuestro trabajo, no solo con este FPTA, sino con un anterior que empezó por allá por el año 2007, que tratamos de describir esa heterogeneidad, o sea, las comunidades, ¿sí?, que son agrupamientos, combinaciones de especies que ocurren en sitios que son ambientalmente similares. Este es un paso ineludible y previo para el resto de las cosas que tratamos de avanzar en este nuevo proyecto, que son el segundo punto, que es los modelos de estados y transiciones. Estos modelos, como dice ahí, representan la dinámica de las comunidades, o sea, ahora hacemos un zoom adentro de cada una de esas comunidades para ver la heterogeneidad interna. Esa heterogeneidad adentro de las comunidades no está promovida por factores ambientales, por las posiciones en el paisaje o por la disponibilidad de agua, sino que están promovidas por acciones de manejo, ¿sí? O sea, es otro tipo de heterogeneidad que tiene que ver con el manejo ganadero sobre ellas. Y esto de usar estos modelos ya datan de hace varias décadas y se han usado mucho en otras partes del mundo para el manejo ganadero. Parte de la premisa de que esa fantasía que antes teníamos de que el mundo, que la naturaleza era algo en equilibrio, reconocemos ahora que la naturaleza no está en equilibrio, que está en continuo cambio y que a veces esos cambios sí son producto de perturbaciones muy fuertes y muy prolongadas, pueden ser cambios irreversibles de los cuales no podemos volver a la situación original y otros que sí podemos transitar buscando, ¿no?, acomodar nuestras acciones para buscar los resultados deseados. La parte de heterogeneidad, solamente quiero mostrarles, este es la última cartografía que construimos con el apoyo del Ministerio de Ganadería y Agricultura y con el apoyo de este proyecto también,
en donde describimos 5 grandes comunidades. No me voy a detener en esto porque no es el objetivo de esta charla, pero sí. Porcentaje de pastizales naturales. Tenemos 2 comunidades en lo que sería la cuesta basáltica, una representada en color anaranjado, que son los pastizales ralos sobre suelos superficiales, otro en color azul. Están allí marcadas en negro las forestaciones. Como bien acá, seguramente, no sé si alcanzan ustedes a ver la letra, pero cada una de esas comunidades tiene especies indicadoras. ¿Qué quiere decir esto de especies indicadoras? Es como la cédula de identidad, digamos, ¿no? Así como nosotros nos identificamos con un número de cédula, las comunidades también pueden ser identificadas, no por las especies más dominantes, porque esas están por todas partes, sino por especies exclusivas, que son muy fieles a esa comunidad y muy constantes en esas comunidades. Entonces, independientemente del estado en que se encuentren de salud esas comunidades, nosotros podemos ir a buscar a esas indicadoras y encontrarlas y reconocer las comunidades de acuerdo a su número de cédula, que son esas 3 especies en cada caso. Vamos entonces a los modelos de estados y transiciones. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue hacer un muestreo muy exhaustivo en cada una de las regiones, muy exhaustivo y además aleatorio. Nosotros no decidimos qué ir a muestrear, sino que, como ustedes pueden ver en estos esquemas, lo que hicimos fue para Cuesta Basáltica, para Sierras del Este, para Centro Sur y para Cuenca Sedimentaria del Noreste, sortear 20 cuadros de 10 por 10 kilómetros en cada región. Adentro de cada cuadro sorteábamos 5 cuadritos de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y luego ahí adentro buscábamos comunidades puras, o sea, de acuerdo a la cartografía que les mostré en la diapo anterior, comunidades puras de pastizales para poder ir a muestrear ahí adentro. Y allí adentro, en píxeles de 250 por 250 metros, y esto no fue un capricho, sino que es la misma píxel que mira el satélite, lo cual nos puede dar también información acerca de cuál es la producción de forraje de cada uno de esos sitios. Poníamos 5 cuadritos de 5 por 5 metros. O sea, hicimos 888 muestreos a campo para llegar a los resultados que les vamos a mostrar ahora. ¿Qué miramos en cada uno de esos cuadros? Miramos estos atributos de la vegetación. Como ven, nuestra mirada está concentrada en la vegetación y estos fueron los atributos que elegimos de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la bibliografía. Número de estratos, altura de cada uno de los estratos, la cobertura, el porcentaje de suelo desnudo adentro de, acá ven una esquinita, digamos, del cuadro de 5 por 5.
cada uno de los estratos, y especies decrecientes. ¿A qué nos referimos con esto? A especies que bajo condiciones de pastoreo, de acuerdo a muchos trabajos, a toda la bibliografía existente, disminuyen sus abundancias de manera significativa. ¿Cuáles son? Las apetecidas, son las buenas forrajeras generalmente, muchas de ellas que son invernales, o sea, con metabolismo C3. Bien, después vino esto solamente de modo anecdótico, no me voy a detener ni a aburrirlos, no se asusten. Hicimos una cantidad de análisis estadísticos para buscar, agrupar, ¿sí?, en distintos estados a todos los muestreos que realizamos en el campo, ¿sí? Entonces, después que hicimos toda esa labor que ahora vamos a pasar por alto, pero que existió y fue ardua, pudimos llegar a decir, bueno, pongámosle aquí estas 4 fotos, representan estados, es como si hubiéramos hecho una abstracción a partir de todos los datos de campo, con estas fotos representar 4 estados característicos de una comunidad. En este caso es la comunidad de basalto, de pastizales ralos de basaltos que están ubicados sobre suelos superficiales. Ahora, ¿qué nos interesaba a nosotros? Bueno, ver la dinámica de eso, ¿no? Son modelos de estados y de transiciones. Tenemos los estados. ¿Qué hacemos con las transiciones? Entonces, ahí estaba el gran signo de interrogación, para lo cual recurrimos justamente a ustedes, a la gente con experiencia, a productores, a técnicos que están en contacto permanente con el campo. Hicimos un conjunto de talleres, y bueno, y la idea es seguir haciéndolos, tanto en Tacuarembó como en la zona de basalto. Hubo un taller en la colonia Gutiérrez, en donde lo que hacíamos era presentarles nuestros resultados y buscar que los productores, que los técnicos dijeran, por un lado, ¿reconocen estos estados? ¿Efectivamente es lo que ustedes ven en el campo? ¿Qué medidas de manejo llevarían a cada uno de esos estados? ¿Qué estado sería el deseable y cómo llegar a él? ¿Qué cambiaríamos en las medidas de manejo, fundamentalmente carga y relación lanar-vacuno, para hacer que el sistema transite hacia el estado deseado? Y además, una última pregunta que fue, ¿existe algún otro estado que nosotros en nuestro relevamiento, que fue completamente al azar, no hayamos detectado y que pueda ser importante incluir para el manejo? Muy bien. Y así llegamos a poder definir una serie de cosas. Por un lado, acá vuelvo con esta misma comunidad de pastizales ralos de la cuesta basáltica, en donde ustedes pueden ver en el orden, digamos, de la A, B, C y D, un gradiente de situaciones que van desde mayor altura del estrato 1 y cobertura de un estrato 2, en el caso del estado A, con un porcentaje de gramíneas alto de 70%, que van disminuyendo paulatinamente al estado B, que en donde ya tenemos de 9 centímetros pasamos a 5 centímetros, todo esto con una variabilidad asociada, porque se trata de un promedio de un conjunto de muestreos, ¿sí? O sea, esto es una foto que representa una variabilidad de situaciones, por eso cada número tiene un más, menos, que quiere decir que eso varía, ¿no?, en esas cifras. Algunas verán que son variables, muy variables, valga la redundancia, y otras no tanto.
Y así, bueno, vemos el suelo desnudo, especies decrecientes que aparecen, ¿sí? Aparecen fundamentalmente en el estado A. ¿Qué recogimos? Otra cosa importante fue, ¿qué tan representadas están en el espacio? Esto nos da una información muy valiosa en términos de poder decir de manera objetiva cuál es el estado de salud de nuestro campo natural. O sea, estamos muy mal, están degradados completamente. Esto es variable para cada una de las regiones y para cada una de las comunidades. En este caso vemos que el estado C ocupa más de la mitad, ¿sí?, de los píxeles que fueron muestreados. Y que este estado, por suerte, el estado D, que es el más degradado, ocupa el 8% de los píxeles muestreados. Estos datos de carga alta y relación Lennart-vacuno tomémoslo como si fueran hipótesis, que salieron ¿de dónde? De la opinión y de los talleres que hicimos con los productores y con los técnicos. Hipótesis que plantean, bueno, a esto se habrá llegado con una carga baja, en este caso, y una relación Lennart-vacuno baja, que luego se aumentó levemente, pero seguimos con una carga baja para el estado B, que en el estado C la carga es mayor y que la relación Lennart-vacuno es bastante mayor. Sin embargo, todos coincidieron en que existen posibilidades de revertir, o sea, de transitar entre un estado y otro si cambiamos las medidas de manejo. Algunas transiciones fueron señaladas como más difíciles, más lentas, y que son las que representamos aquí con las líneas punteadas. Son situaciones más difíciles y voy a tomar una idea de una productora en la colonia Gutiérrez que decía, acá pongamos una luz roja. Si llegamos a esta situación, tenemos que tomar medidas serias porque esto se nos puede ir hacia un estado, a cruzar un umbral del cual ya no podamos retornar. Con el satélite miramos también cuál es el comportamiento desde el punto de vista de la producción de forraje. En esta gráfica que les estoy mostrando, lo que tenemos es el índice de vegetación normalizado. Muchos de ustedes están familiarizados con esto. Va a haber una presentación ahora después de mí que va a profundizar más sobre este aspecto. No me voy a detener, pero es un estimador de la productividad primaria de los pastizales. Y lo que tenemos es un seguimiento. Todas las líneas corresponden a cada uno de los estados que mostramos recién durante los meses del año que se hizo el muestreo, o sea, el año 2015. Como ven, la mayor parte de los meses no hay demasiada diferencia entre el forraje que producen los distintos estados del pastizal. Sin embargo, miremos qué pasa en esta parte. Esa parte, ahí ¿qué sucedió? En febrero del 2015, muchos recordarán, empezó una sequía. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es que la respuesta frente a los eventos climáticos como una sequía es diferente dependiendo de qué condiciones tengamos el pastizal. Entonces, los dos estados que eran los de abajo en la fotito anterior, que son el C y el D, se fueron hacia abajo, ¿sí?, y resintieron muchísimo. Sin embargo, los dos estados A y B, ¿sí?, que tenían mayor altura, que tenían el doble estrato, que tenían menor porcentaje de suelo desnudo, con especies decrecientes, etcétera, pudieron resistir, ¿sí?, bajando levemente la productividad, pero con una mayor capacidad resiliente, ¿no? O sea, que absorbieron la perturbación, ¿sí?, con la capacidad de reponerse rápidamente. Tenemos la misma, un esquema similar para los pastizales densos de la cuesta basáltica.
en donde voy a pasar muy rápidamente, pero aquí claramente el estado B fue en general el más deseado por los productores, que es un solo estrato con una altura de 11 centímetros de la pastura, y tenemos nuevamente el C con 5 centímetros, el D con 4 centímetros. La representación en el espacio es esa, 40% para el A, 30% para el C y 22% para el B. Y aquí estarían las hipótesis de las acciones de manejo que llevaron a cada una de estas estados, con nuevamente posibilidades de tránsito, algunas más difíciles que otras, pero en general con posibilidades de tránsito entre los diferentes estados. En este caso, los talleres indicaron un quinto estado que decían los productores, quizás ustedes no lograron muestrear a campo, pero tendría que haber un estado de chirca, un estado arbustizado, y también puede ser con caraguatá, ¿sí? Es probable que, porque esté menos representado en el espacio y nosotros sorteamos, no llegamos a verlo. Pero es interesante incorporar este estado que es producto de la experiencia de campo, de la vivencia de todos los días. Nuevamente tenemos la descripción de la productividad y nuevamente en este caso tenemos el mismo comportamiento. Los estados que están más sobrepastoreados tienen menor resistencia frente a la sequía. Para las sierras del este, la situación capaz que no fue tan, digamos, optimista como la que pudimos ver en el caso del basalto, y encontramos estos dos estados para los pastizales ralos, que tienen 5 centímetros, el que podríamos decir la mejor situación de altura, con un 77% de gramíneas. Ni siquiera puse a las especies decrecientes porque no encontramos. Y en el caso de el segundo estado, con 2,5 centímetros de altura en promedio, ¿verdad? Pero ven que con un desvío mínimo de 0,4 centímetros, o sea, está arrasado. Acá vale la pena mencionar una cosa. ¿En qué momento hicimos el muestreo? El muestreo se hizo primavera, en finales de invierno, primavera del 2015, y aquí veníamos de una seca importante. Entonces acá hay una conjunción de factores. Por un lado, el sobrepastoreo, y por el otro lado, un evento de sequía que marcó también el encontrar esta situación. Voy a ir muy rápido, les voy a mostrar rápidamente los pastizales densos, que tuvieron 3 estratos y con estas características. Y lo mismo vamos a tener para aquí por ejemplo, se planteó la posibilidad de un estado con pajonales y ochircales, y allí hay una comunidad que está muy representada en las sierras, pero también está en las cuencas sedimentarias y en la región centro-sur, que es una comunidad que está en los bajos y que tienen pajonales. Probablemente no fue muestreada porque corresponde a una comunidad distinta, ¿sí? Una cosa que no les comenté, que en todos los casos lo que hicimos fue también tomar variables ambientales y ver si los estados se diferenciaban también por variables ambientales. Encontramos que no había diferencias entre variables ambientales, lo cual nos afirma que las diferencias que observamos son debidas al manejo y obviamente al clima, pero el clima opera
para todas las situaciones por igual. Tenemos lo mismo, aquí voy a pasar de largo, y ¿saben qué? Lo que les traje fueron unos folletitos en donde tenemos toda esta información en un folleto para el basalto, otro folleto para las sierras del este y otro folleto para la cuenca sedimentaria y la región centro-sur. Entonces, cuando hagamos un receso, se los voy a entregar a todos aquellos que estén interesados. Ven, acá está la cuenca sedimentaria, pero no me da el tiempo, y sí quiero resumir un poco todo esto en algunas cosas. La heterogeneidad, mirar la heterogeneidad, no se puede manejar igual lo que es distinto. Primer mensaje que nos podemos llevar en el bolsillo del chaleco. La otra, cambiar la visión. Los modelos de estados y transiciones nos plantean una visión dinámica de los sistemas. La naturaleza no es estática, es dinámica y, ojo, no siempre es reversible, no es un elástico que estiramos y que va a dar y después va a regresar a su lugar, no necesariamente, ¿sí? Estamos no en situaciones terriblemente alarmantes, realmente el estado de salud de nuestros pastizales, algunas luces rojas tenemos, pero no son demasiadas, pero es importante tener esto en cuenta, tener esto en mente. Estos modelos nos permiten visualizar cuál es el estado de nuestro establecimiento y plantearnos objetivos. Yo voy a tomar una frase de Marcelo Pereira, que anda por allá atrás y que participó en este trabajo, que él dice, es una hoja de ruta, y a mí me encantó, y entonces, Marcelo, permitime que te plagie, es una hoja de ruta que nos permite decidir hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y qué modificar para poder llegar al estado deseado. Y otra cosa interesante, no es una receta, la idea es que es una aproximación adaptativa. Esto de comprendo mientras hago. Yo estoy planteando hipótesis, las estoy poniendo a prueba, estoy modificando, ¿sí? Y estoy mirando la respuesta del sistema a las modificaciones que hice, lo cual me permite corregir, ¿sí? Entonces, esto de la observación permanente y no pensar que tenemos una panacea, tenemos una receta que aplicamos a todo por igual y que nos va a dar un resultado bueno, yo creo que eso es una idea que lamentablemente ha predominado durante mucho tiempo y que debemos de superar por la información disponible actualmente. Antes de agradecerles y dar por finalizada esta charla, quiero decir que esto tiene implicancias que son muy importantes, no solamente para el manejo productivo, para tener mayor cantidad de kilos de carne, sino que el campo natural es un capital de toda nuestra sociedad. Es un capital que nos da otros beneficios, de los cuales gozamos todos, hasta los veganos, y tienen que ver con otros servicios ecosistémicos como la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo contra la erosión, el secuestro del carbono, la provisión de agua de calidad. Entonces, estas cosas yo creo que es importante también incorporarlas en nuestros esquemas mentales, porque acá no solamente estamos hablando de producir más kilos de carne, sino de garantizar un futuro para nuestros hijos y para toda la sociedad. Bueno, les agradezco mucho la atención.